Ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide. Siendo esta la segunda parte, la segunda transmisión, así que si es la primera vez que estás aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026, a un lado de estos otros vecinos que hemos estado leyendo a lo largo de este año. Así que si no puedes esperar a que terminemos este libro y primero te quieres aventar alguno que ya tengamos terminado, pues ahí tienes una muy buena biblioteca. Pero mientras tanto, esta es la segunda parte. Si has estado siguiendo la lectura desde la parte anterior, te invito a que de una vez le vayas dando like, si no le has dado like, a que te suscribas si todavía no te has suscrito para que la plataforma te avise cada vez que estemos subiendo estas transmisiones. Pero bueno, sin más preámbulo, esto es El gato que venía del cielo, de Takashi Hiraide. Vamos a estar retomando con lo que es el capítulo 9. Vamos a ello. 21 de junio de 1989. Ese fue el día en que mi mujer rompió toda relación con Chibi. Un pariente de Kyushu vino a Tokio y le trajo un regalo. Eran shakos, esos deliciosos crustáceos del mar de Ariake, que allí llaman chapa. Abrí el paquete y me pregunté si acaso no eran el doble de grandes, o casi, que los que suelen servir en los restaurantes de sushi. Con la cabeza coronada por 2 pares de antenas, una grande y otra más pequeña, cuentan también con 5 pares de patas, el segundo de los cuales les nace del vientre a modo de tenaza, que les sirve para atrapar langostinos o cangrejos. La cola está aplastada en forma de plancha, lo cual les permite cavar agujeros en el cieno de las aguas poco profundas. De un ligero marrón tiene la espalda estriada con líneas irisadas. Los chacos de principio de verano, llenos de huevas, lo más delicioso de todo, son sin duda un manjar extraordinario. Sin más dilación los cocimos con un poco de sal para servirlos en la cena. Tras el tintineo del cascabel, nuestro huésped felino hizo su aparición. Desde que Chibi notó la presencia de los chacos, se apoderó de él una enorme excitación. Su actitud fue radicalmente distinta a la que mostraba cuando esperaba el trozo de pescado asado o crudo que solíamos darle. Mi mujer, sin dejar de hablarle como tenía por costumbre, le puso delante del hocico el crustáceo pelado que sostenía con los dedos. El gato tenía el pelo erizado como la aleta dorsal de un escualo. Su enorme cola dilatada parecía la de un tejón. Después de devorarlo en un abrir y cerrar de ojos, empezó a mostrar síntomas de una excitación bien distinta, ya fuera por su sabor, por su consistencia o por la agradable sensación de haberlo pasado por el gaznate. Mi mujer le peló otro. Chibi se abalanzó sobre él y lo engulló de un bocado. Poco después le dio un tercero. En el momento en que lo engullía vi desde donde estaba sentado, justo enfrente de él, cómo su lengua roja se revolvía. No pude esperar a que le diese uno más. ¿Cómo explicarlo? Su cuerpo entero desprendía una exasperación sin límites motivada por la lentitud de mi mujer al pelarlos. Sus ojos se rasgaron como los de un demonio enfurecido. Sus patas delanteras apoyadas encima de la mesa se transformaron en afilados garfios. «No, espera». Los dientes de Chibi, impacientes por cobrar su presa al precio que fuera, se hundieron en la palma de la mano de mi mujer, que trataba de alejar el plato donde tenía los preciados chacos. La sangre salió a borbotones. Más que un grito lanzó un bramido de cólera. El tremendo e inesperado golpe que recibió Chibi le hizo volver en sí y disipó el encantamiento que se había apoderado de él. «Lárgate, lo nuestro se acabó». Sorprendido por la violencia de su tono de voz, Chibi se esfumó por el hueco de la ventana. La expresión «lo nuestro se acabó» me resultó divertida. Comprendí pronto, sin embargo, que mi mujer no lo había utilizado a la ligera. «Me ha mordido de verdad», exclamó mi mujer retorciéndose de dolor. Al principio pensé que no se trataba más que de un desagradable incidente pasajero relacionado con unos simples crustáceos, pero en realidad la herida era mucho más profunda de lo que había supuesto. La gatera permaneció cerrada algún tiempo. La tela azul estampada con flores, la antigua caja de mandarinas, el plato, la tela acolchada. Mi mujer lo guardó todo. Al día siguiente, al otro también, borró sin decir una sola palabra las huellas de unas patas que habían ensuciado la ventana grande. Pasaron 3 días. En la noche del cuarto,
Escuchamos un ruido en la ventana, que seguía cerrada a cal y canto. El ruido se repitió, más fuerte en esta ocasión. Mi mujer se levantó, salió de la habitación y fue a descorrer las cortinas. Una cara tensa o obstinada golpeaba la frente contra el cristal. Llegado a este punto me permito echar un vistazo a las notas de mi mujer y he aquí lo que leo. Tan blanco, tan pequeño, como un pájaro con los ojos bien abiertos que a pesar de todo se golpea contra un faro. Y ahora pasamos al capítulo 10. A mediodía del 7 de julio de 1989 sonó el teléfono. Una llamada de un lugar cercano nos avisaba de que la ambulancia que venía a buscar a los propietarios había llegado. Sin poder evitar cierta tensión, salí a despedirme. Subieron al anciano a una camilla con ruedas. Parecía deslumbrado por el sol radiante. El conductor, con sus guantes blancos, quiso plegar las ruedas de la camilla para introducirla por la parte de atrás de la ambulancia, pero lo hizo en el sentido equivocado y tuvo que repetir la operación. El viejo cuerpo fatigado, cubierto con una ligera manta, giró en plena calle. Un grupo de estudiantes de instituto con sus uniformes que pasaba por allí no pudo evitar la curiosidad. La abuela, que sostenía una bolsa en la mano, saludó a todos los que nos habíamos reunido para la despedida. El vendedor de parafina había prometido acompañar a su cliente de tantos años. Llegó al volante de un coche en el que nunca antes le había visto. La abuela se sentó a su lado y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener su desconsuelo. Nada más desaparecer por lo alto de la cuesta, atravesé por primera vez la entrada de la casa principal. Para endulzar la tristeza del adiós, intercambié unas palabras con la mujer de la limpieza que había ido a echar una mano. En cuanto se fue, ajusté el cerrojo de la puerta que habían instalado en previsión de una larga ausencia. Entré de nuevo en la casa, vaciada de los objetos familiares que las viejas manos tocaban a diario. Recorrí las habitaciones una a una para verificarlo todo, desde armarios hasta contraventanas. En ese momento se me grabó la fecha que vi en un calendario colgado de una viga del salón. 7 de julio, la fiesta de Tanabata. De pie en la galería que miraba al sur, contemplé el gran jardín. Desde esa perspectiva resultaba evidente que en el pabellón, orientado al este, ni siquiera disfrutábamos de la mitad de su esplendor. Los ancianos que habían cuidado de los árboles durante muchos años con sumo esmero, nos habían dicho en más de una ocasión: no duden en pasear y disfrutarlo con total libertad. En cambio, jamás traspasamos su mitad oriental. Desde la ventana veíamos al abuelo recostado en la mecedora de su habitación o prácticamente inmóvil en la cama, cuando ya no pudo valerse por sí mismo. La casa había perdido ahora a sus ocupantes. A partir de entonces el anciano se ausentaría para siempre. Desde la galería vacía de la casa principal, constatamos que el muro que limitaba con los vecinos del sur estaba roto, vencido. En él se enredaban a su antojo hiedras y otras plantas trepadoras. El hombre debió de comprender poco a poco que su mujer no podría ocuparse ella sola del jardín. A fuerza de hacerse cargo de su marido, había perdido su vitalidad. Un día u otro los problemas de herencia que sobrevendrían a la muerte de ambos no podrían aplazarse por más tiempo. La abuela no solo aborrecía hasta la exageración la idea de convertirse en una carga para sus hijos, sino también la de deberle algo a terceros. Y al constatar su propio debilitamiento decidió poner fin a los 30 años que había pasado en la casa e instalarse en un apartamento para personas mayores provisto de servicio médico. Así las cosas, a los inquilinos no nos quedó más remedio que resignarnos al hecho de que nuestra estancia acabaría tarde o temprano. A partir de ese momento nos familiarizamos con la inmensidad del jardín sumido en el silencio tras la marcha de su legítimo dueño, y nos propusimos disfrutar del tiempo que nos quedaba en aquel lugar. Agarré la manguera y la conecté al grifo de la bomba automática. Una cautelosa libélula, que solía posarse sobre una gran roca a pleno sol situada al borde del estanque, alzó su cuerpo azul transparente moteado de blanco para revolotear bajo la lluvia artificial. Coloqué un dedo para estrechar la abertura y el agua se escindió en dos mitades que dibujaron un arco aún más alto. La libélula no se asustó, no huyó a ninguna parte. Se acercó para beber el agua del pozo que emanaba milagrosamente por los aires. A medida que repetía lo mismo todas las mañanas, empezó a sentirse más segura. Se acercó sin titubeos y se quedó largo tiempo instalada bajo la cascada aérea. Había leído en un libro que el macho vivía solo, que buscaba los distintos puntos de agua y protegía un territorio muy extenso.
y pensé que aquel insecto era siempre el mismo. «Eres mi amigo», le susurraba y jugaba con él hasta que decidía marcharse. Entre la casa principal y la nuestra colocamos una barra para tender la ropa. La sujetamos con clavos y dispusimos unos cables toscamente entrecruzados a escasa altura. Un día de finales de agosto encontré sobre la barra el joven insecto de color azul intenso, que con su cola retorcida formaba un corazón con una libélula amarilla. Me acerqué sigiloso para no asustarlos. Sin deshacer aquella curiosa forma, emprendieron el vuelo para instalarse en el extremo de la rama de un árbol situado un poco más allá. Volví a acercarme y el corazón ovalado se elevó de nuevo hacia el cielo. Capítulo 11. Ocupado en la limpieza del fango del estanque, en quitar las telas de araña tejidas entre las piedras y las ramitas, en la fútil batalla contra las malas hierbas, me entretuve durante un tiempo como distracción de la escritura, pero el jardín se había transformado para mí en un inmenso espacio plagado de rincones donde surgían, uno tras otro, todo tipo de contratiempos relacionados con el mantenimiento. Si me dedicaba a ciertos detalles, se me iba medio día en abrir y cerrar de ojos. Me convencí de que jamás unas manos profanas llegarían a recomponer la armonía del conjunto. A más tardar en un año pondrían a la venta la casa y el jardín. Lo sabía, y a pesar de todo me afanaba en mi vida de jardinero a tiempo completo en un lugar que, de hecho, ya se podía dar por abandonado y sentenciado. La abuela, instalada en su retiro de las afueras de Tokio, tenía la costumbre de llamar por teléfono de vez en cuando. A veces me pedía que buscase algunos números en la agenda que se había dejado, que fuera al ayuntamiento en su nombre para arreglar papeles, que me hiciese cargo de todo tipo de recados. Siempre le preguntaba por el abuelo. Su estado empeoraba a ojos vistas y un día me dijo que le habían hospitalizado no muy lejos de su nueva casa. Antes de colgar el teléfono, no se me olvidaba nunca de decir, sobre todo no dude en utilizar la casa principal como a usted le parezca. Cuando su recomendación de que usar el aire acondicionado se transformó en encienda la calefacción, el otoño ya se había instalado. El anciano se apagó en el hospital. Fue su hija quien nos dio la noticia. También nos transmitió el deseo expreso de su madre de que asistiéramos a las exequias en un crematorio cercano. La casa principal y el pabellón solo habían mantenido trato durante 3 años. Pero a pesar de todo tuve la impresión de asistir al funeral como si fuéramos unos parientes venidos de lejos. Hay algo que me vuelve a menudo a la mente. Es innegable que mi mujer y la señora se entendían de maravilla. Desconozco la razón. Ocupaban un mismo territorio, ni demasiado próximas ni tampoco muy distantes. Obviamente esa situación tenía una influencia positiva en ambas. Pero al fin y al cabo, un extranjero no deja de ser un extranjero, por lo que, a salir de la ceremonia, nos fuimos al estadio Tokorozawa para ver la semifinal de la Liga de Béisbol. Con nuestros trajes de duelo participamos por primera vez en aquella manifestación de entusiasmo colectivo. Asistir al partido fue como obedecer la voluntad de la abuela. En su discreción se evidenciaba la importancia que le daba a comportarse con naturalidad. Ustedes no tienen hijos, y así está bien. Nada obliga a tenerlos. No los tienen y punto. Solía decírselo a mi mujer cuando se sentaba al fresco a charlar. Según mi mujer no eran unas simples palabras de consuelo. Había en ellas un fondo de sinceridad. Tampoco pretendía dar la impresión de estar cansada de los niños ni de haber sufrido a causa de ellos. Le contó que tenía 4 hijos, y cuando tuvimos ocasión de conocerlos a todos, a los que nunca habíamos visto, nos los presentaron el mismo día del funeral, nos parecieron personas adultas y agradables. Todos ellos habían formado ya su propio hogar. Las palabras de la anciana resonaban con un eco aún más convincente. Después de la fiesta de Tanabata, empecé a abrir durante el día las ventanas de la galería de la casa principal. Arrastré hasta allí la antigua mesa del abuelo, que estaba junto a su cama en la habitación de estilo occidental, y me organicé un pequeño despacho. Sentado sobre uno de los cojines que aún quedaban en el salón, retomé la escritura con el jardín justo enfrente. Incluso en los días más calurosos no encendía el aire acondicionado. No solo me disgustaba aquella corriente fría, sino que la estructura de la casa, con un alero prominente que le proporcionaba frescor además de una buena sombra, la hacía innecesaria. Sumergida en una atmósfera exenta de vida en la que los objetos de uso cotidiano habían desaparecido casi por completo, la presencia de la casa se hizo evidente.
Al no ser la mía, notaba cómo su intensidad y misterio impregnaban los muros. Un día mi mujer me llamó y fui a atender el teléfono al pabellón. Tan solo dejé la vivienda vacía un momento. Al regresar me di cuenta de que Chibi, después de salir de casa de los vecinos y jugar un rato en el jardín, se había colado dentro. El hecho de encontrarnos cara a cara en un decorado inusual supuso para nosotros el comienzo de una nueva relación. Si permanecía mucho tiempo sentado en silencio en el cojín, veía las libélulas y las mariposas revolotear bajo la veranda de la galería y refugiarse a su sombra. Después entraban en la casa, la recorrían de habitación en habitación, se tomaban su tiempo. Una mariposa grande de alas negras moteadas de un extraño azul intenso tenía la costumbre de posarse despreocupadamente en otro cojín olvidado en la galería. Así transcurrió el año 1989, que marcó el cambio de era. Pasó el verano y llegó el otoño, que también estaba ya a punto de tocar a su fin. Bien avanzada la tarde, seguía rascando el papel con la pluma. El canto de los insectos era mi única compañía. El espectáculo que ofrecía aquel jardín diseñado al estilo Kioto, con sus macizos tallados en redondo, era la representación exacta del lugar ideal de trabajo para un escritor, casi demasiado perfecto, como los que se ven en los grabados de otros tiempos, carente de realidad. Sin embargo, cuando pensaba que me iban a arrancar de allí sin remedio, me invadía la imperiosa necesidad de terminar a tiempo el trabajo que había emprendido en aquel sitio. Levantaba un poco la cabeza y después continuaba. Una noche escuché deslizarse la puerta corredera, que ya no habría nadie. Salí al pasillo y descubrí la silueta de un hombre de unos 50 años vestido de traje. Me llamó por mi nombre antes de decir quién era, sin duda para tranquilizarme. Discúlpeme, había pensado llamar antes, pero no quiero molestarlo, por favor. Era uno de los hijos de la anciana a los que había saludado en el funeral. Estaba en el consejo de administración de una empresa y como vivía lejos, al suroeste de Tokio, la señora me había advertido de que vendría alguna noche si el trabajo le entretenía más de la cuenta. Sobre la antigua mesa del abuelo, colocada junto a la galería, se amontonaba sin orden ni concierto documentos, libros de todo tipo, papeles garabateados. Al margen de eso, la habitación estaba vacía. El hombre, familiarizado con el lugar, aún un poco borracho, se quitó la chaqueta y se aflojó el nudo de la corbata. Daba la impresión de actuar con cautela, como si no quisiera ofuscarme. Mi atuendo, por otra parte, era un verdadero desastre. Se lo ruego, continúe con su trabajo, dijo en un tono amable. Recogí a prisa todas mis cosas y me batí en retirada al pabellón. Capítulo 12. Chibi, que no prodigaba demasiadas atenciones hacia los seres humanos, sufrió una metamorfosis integral a partir del momento en el que entraba al jardín desde la casa de los vecinos. Olisqueaba todos los rincones de la galería, lanzaba miradas oblicuas, metía sus patas delanteras en todos los agujeros, brincaba, corría en todas direcciones a una velocidad enloquecida, como si hubiera perdido el control de sí mismo. La misma escena empezó a repetirse a diario hasta bien entrada la noche desde que la lámpara de piedra del jardín dejó de alumbrar después de la marcha de los abuelos. Para Chibi, aquel lugar debía de ser un bosque. Cuando vagábamos juntos por el jardín, su cuerpo se ondulaba como una ola. Era su forma de comulgar con el entorno antes de echar a correr como poseído, trepar hasta la copa de los árboles y como si quisiera escapar hacia alguna parte, pero su cuerpo entero temblaba. Se estremecía antes de prepararse a dar un salto. Muchas veces me permitió ser testigo de aquellos instantes del éxtasis. Ahora que disfrutaba del placer del inmenso jardín por el mismo precio, adquirí la costumbre de jugar con mi pequeño invitado, que hacía las veces de un explorador, pero en realidad, nuestro juego ya estaba inscrito en la memoria de los orígenes del tiempo. El abuelo murió en octubre, y la abuela, después de reflexionar largo y tendido, comunicó a sus 4 hijos su decisión de vender. En los últimos años el impuesto de sucesiones había aumentado de manera exorbitante, arrastrado por la demencial subida del precio del suelo. Resolvió el problema poniendo a la venta la casa y el terreno por separado. Se fijó de plazo el mes de agosto del año siguiente, es decir, el verano de 1990.
Cuando pensaba que muy pronto llegaría el momento de separarnos, cada tarde que pasaba con Chibi, sentía cómo nuestro juego se impregnaba de tristeza. Consideré la posibilidad de comprar la propiedad, pero todos mis planes quedaban en nada ante la imparable subida de precios que desde hacía 3 años se había apoderado del país entero, como si se tratase de una pandemia. A tenor de los tiempos comprendí el concepto de segregación. Tracé una línea imaginaria de norte a sur lo más ajustada posible como para permitir la subsistencia del pabellón cuando el terreno fuera dividido. Si conseguía comprar esa pequeña porción, nuestra vida con Chibi podría continuar tal cual, pero incluso una parcela tan pequeña quedaba fuera de nuestras posibilidades. Me ponía en el lugar de Chibi y me venía la pesadumbre. Un día, por pura casualidad, se encontraría la casa donde tenía por costumbre pasar la noche cerrada a cal y canto. Arañaría el cristal de la ventana con su pata. Miraría el interior vacío y oscuro. Todas las entradas y salidas estarían bloqueadas. Algunos días después regresaría. Golpearía el cristal con su cabeza. Nadie le iba a contestar. Muy pronto aparecería una empresa de demolición y se pondría a derribar sin piedad las 2 casas abandonadas y el jardín. Aquel escenario, sin embargo, no era más que el fruto de la imaginación de un hombre. Fui a la agencia inmobiliaria más cercana en busca de otro alquiler. No encontré nada adecuado. Para poder continuar con nuestra vida con Chibi, decidí fijar en el Olmo el centro de mi búsqueda, y a partir de ahí, recorrer todas las calles adyacentes. ¿Y si sencillamente nos lo llevamos? ¿Lo robamos? Le propuse a mi mujer en voz baja. Ella sonrió sin ganas. Con su gesto mostraba lo difícil que le resultaba entender que aquel que entraba hasta lo más profundo de la casa, hasta el fondo mismo de nuestros corazones, no fuera más que un simple invitado. Capítulo 13. Noviembre se marchó. El azafrán del jardín dejó de regalarnos sus flores malvas. El día que mi mujer lo plantó cuando no eran más que bulbos, Chibi se acercó por detrás y con una pata temblorosa señaló la tierra revuelta, como si le indicara dónde debía cavar. El otoño se metió de lleno en nuestras vidas. Las hojas del olmo no terminaban de caer. Nos dedicamos en serio a buscar una casa. Ignoro la razón, pero fue entonces cuando las visitas de Chibi se intensificaron. De hecho, no era raro que pasase con nosotros medio día entero. Nos honraba con su presencia, pero la mayor parte del tiempo, excepto los ratos en los que se comía el pescado que mi mujer le preparaba, dormitaba en su caja de la habitación japonesa o se sentaba encima de la mesa junto a la ventana para contemplar el paisaje. Si se cansaba, saltaba sobre el aparador, apartaba la tela que disimulaba el armario y se lanzaba encima de la pila de futones allí guardados. Le dejábamos tranquilo todo el tiempo que quisiera. Mi mujer se levantaba de vez en cuando, descorría un poco la tela y echaba una mirada furtiva al interior. Normalmente estaba entregado a su aseo diario, se alisaba el pelo con su lengua áspera, y al sentirse interrumpido miraba por encima del hombro, con desdén hacia el intruso. Al cabo de un rato mirábamos de nuevo y le descubrimos entonces hecho un ovillo, con los párpados a punto de traspasar el umbral del sueño. Se dormía al ritmo de los pequeños sobresaltos que atravesaban su costado hasta alcanzar la quietud perfecta. La escena de mi mujer apartando la cortina para espiar al gato era digna de contemplar. Por los detalles de su risa ahogada, podía imaginar las distintas posturas de Chibi. Pero también me divertía el hecho de que ella ignorase que yo la observaba mientras interpretaba el papel de medium entre el gato y su marido. En un mismo día llegamos a contar hasta 10 idas y venidas de Chibi. Solía dormir siestas de 3 horas 3 veces al día. Cuando sus dueños de la casa de al lado se acostaban, la luz aún iluminaba nuestra pequeña morada. Atravesaba la frontera y se presentaba ante nosotros. Nos hablaba por gestos de su deseo de jugar y en la oscuridad del jardín empezaba el ritual con la pelota. Antes del alba, agotado, entraba en el armario y se acostaba. Apreciaba especialmente aquel escondrijo que reunía cualidades esenciales para un gato, como son la penumbra, el olor de una presencia humana, la suavidad de un almohadón. A nosotros el trabajo nos retenía en la mesa hasta bien entrada la noche, hasta después de que se adormeciera el gato, pero el pequeño huésped se levantaba siempre como muy tarde a las 8 menos 20 de la mañana. Desayunaba, se bebía la leche de la escudilla y salía deprisa.
La razón de tanta premura no era otra que despedirse del niño que se marchaba a la guardería. Aunque descubrirlo nos llevó un tiempo considerable. En un recodo del callejón del relámpago, la voz entusiasta del niño, que solo hacía caso a medias de las reiteradas órdenes de su madre, golpeaba nuestros tímpanos aún adormecidos. Cuando llegaba la hora de marcharse a la guardería, Chibi se preparaba, y si por alguna razón llegaba tarde, se apresuraba para no faltar a su cita diaria. Lo comprendimos por fin cuando oímos la voz de la madre y del niño mezcladas con el tintineo del cascabel. Seguía al niño con la mirada hasta que desaparecía de su vista. Después se dedicaba a patrullar el jardín y en ocasiones incluso extendía más allá de sus límites el territorio de la exploración. Después volvía para dar cuenta de la comida que le había preparado su dueña. Puede que también con la idea de adormilarse un rato. A veces regresaba al pabellón y aún no nos habíamos levantado. Entreabría la cortina del armario con la pata, saltaba sobre el edredón y se abandonaba nuevamente al sueño. Si nos levantábamos tarde, lo primero que hacía mi mujer era echar un vistazo detrás de la cortina. ¿Acaso no nos pertenece ya este gato?, se preguntaba con cara de felicidad mientras se deleitaba con su sueño. A fuerza de verlo entrar y salir de casa con total libertad, comer y dormir a placer, la frontera que nos separaba de la casa vecina se hizo equívoca. Está aquí, se ha marchado. Así hablábamos de él. Ha vuelto, no está. Los días en que ambos nos ausentábamos, al volver y abrir la puerta descubríamos sus dos patas perfectamente alineadas en el entarimado, plantado allí en medio para recibirnos igual que hubiera hecho un niño. Es nuestro gato, decía mi mujer a pesar de ser perfectamente consciente de que no era cierto. Se lo comía con los ojos. Estaba convencida de que era un regalo del cielo. Capítulo 14. Incluso cuando las reiteradas visitas de Chibi se transformaron en hábito, siguió sin maullar, y nunca dejó que lo agarráramos en brazos. Sucedió en verano, en plena noche cuando todo el mundo dormía. Echó a correr con gran estrépito, cosa muy rara en él. Saltó sobre la mesa que estaba junto a la ventana y clavó las uñas en la mosquitera de la puerta, que habíamos dejado abierta para que hubiera corriente. Me di cuenta de que sucedía algo extraño y me desperté. En lo alto de la mosquitera, con el vientre pegado a la fina malla metálica como una salamandra, estiraba el cuello en dirección a su casa. A pesar de su evidente agitación, no emitió un solo maullido. Mi mujer se percató de que el hueco de la gatera estaba cerrado. La víspera, al contrario de lo que era su costumbre, había entrado por la puerta principal y cometimos el descuido de cerrarla. A partir de aquella noche, siempre que nos referíamos a ese suceso, decíamos que había oído la llamada de la nostalgia del país natal, algo poco frecuente en el común de los gatos. Decididamente, aquel no era nuestro gato. A mi mujer no le quedó más remedio que admitirlo una vez más. Era otoño. Mi mujer se había hecho cargo de un paquete para los vecinos que nos habían dejado en su ausencia, y en cuanto volvieron se lo llevó. Llamó al timbre y esperó. Fue Chibi quien salió a recibirla en lugar de la señora de la casa. Se quedó atónita. Chibi, que jamás maullaba en sus visitas diarias, ya fuera de día o de noche, se arrancó con todo un discurso. Su contenido, más que de agradecimiento por el tiempo que le dedicábamos, parecía cargado de los habituales cumplidos que suelen intercambiarse los vecinos. En cualquier caso, así lo interpretó ella cuando me lo contó en un tono de absoluta seriedad, como si no quisiera olvidar un solo detalle de la experiencia que acababa de vivir. Fue la única vez que escuchó el sonido de su voz. Ella que se jactaba de comprender a los gatos. No hablemos de mí, ser masculino y adulto con quien el animal guardaba todas las luces una cierta distancia. En mediodía de invierno me encontraba rellenando el depósito de la estufa con la parafina que estaba almacenada en una especie de pequeña cueva acondicionada bajo el piso de la cocina y de la casa principal. Chibi vio la trampilla de madera abierta y bajó. Caminó sigiloso sobre el suelo de cemento. Saltó sobre una estantería y se sentó con mucho cuidado con las patas delanteras juntas para observar desde allí lo que hacía. Mientras el depósito se llenaba gracias a una bomba automática, hice como mi mujer que siempre le hablaba tarareando. Aquí estamos los dos, juntitos en la cueva. Chibi, sin mover las patas del sitio,
se inclinó hacia adelante. No me quitaba los ojos de encima. Su gesto era el de una fiera a punto de saltar. Un instante después se colocó en posición de ataque, listo para abalanzarse sobre su presa. No me equivoco si interpreto su actitud como la de una doncella frente a la amenaza de un sátiro. Otro día que la puerta del zaguán que daba al jardín pequeño se había quedado abierta, se precipitó al interior a la velocidad de un proyectil y se refugió en el rincón minúsculo que quedaba entre un mueble y una caja. Su trasero apuntaba hacia mí. Temblaba como una hoja. Daba lástima verlo en ese estado. Me di la vuelta. En la puerta estaba Mike, el gato tricolor de los vecinos de la casa del lado sur. Sus ojos echaban chispas. Mantenía la posición de ataque. Más que un conflicto territorial, parecía una venganza en toda regla dirigida contra Chibi, al que obviamente envidiaba por entrar y salir de nuestra casa con total libertad. Ya había intuido algo unos días antes, cuando tuve que socorrer a un Chibi arrinconado en lo alto de un pino del jardín. Mike era un gato magnífico, pero cuando comprendió que solo Chibi disfrutaba de la libertad de ir y venir a su antojo, las hostilidades entre ellos comenzaron. Le atacaba sin cesar. Se convirtió en el objetivo de su vigilancia redoblada. A partir de ese momento, la fisonomía de aquel grandioso gato que, sin duda y como había observado mi mujer, desplegaba con sus dueños su expresión más radiante, se tornó curiosamente dura. Para que no se sintiera rechazado, ella empezó a llamarle cariñosamente cada vez que le veía acechar por el jardín. A Fanguito se le podía clasificar en la categoría de las gatas viejas. Tenía manchas negras y parduzcas, grandes ojos claros que desprendían una calma muy familiar. Para que se decidiera a abrir la ventana o la puerta de una casa extraña, le hacía falta una buena razón. Daba la impresión, sin embargo, de que en otros tiempos su actitud había sido más cándida. Una tarde que mi mujer estaba sola en la habitación, la cortina de la gatera se movió seguida del sonido de pasos que precedía la llegada de Chibi. Pero no fue él quien se presentó, sino Fanguito. Sin duda el hueco debía de estar más abierto de lo normal. Una vez dentro, la gata cruzó una mirada con mi mujer y, asustada, quiso escapar a toda velocidad con el mismo resultado de propinarse un golpe estrepitoso. Ha sido muy gracioso, pero me ha dado pena, me contó conmovida mi esposa. Cosa extraña, Fanguito y Chibi parecían entenderse. Un día que Chibi hacía juegos malabares encima del muro del callejón del relámpago, mi mujer vio a Fanguito en el sendero justo debajo de él. Se revolcaba toda mimosa. Salió al galope hacia los parterres de flores de la casa del lado norte y Chibi la siguió. La sombra bajo la que desaparecieron se quedó en silencio. Al cabo de un rato Chibi regresó solo y mi mujer le preguntó: «Fanguito es amiga tuya, ¿verdad?» Entre ellos debía de mediar la misma diferencia de edad que entre una abuela y un nieto, lo cual bastaba para explicar la ausencia de complicaciones entre ambos. Tras el muro agujereado de la casa por el lado norte, un poco más abajo de la abertura en la veta de la madera que recortaba la silueta de los transeúntes, Chibi y Fanguito mantuvieron un día una conversación íntima a la que mi mujer tuvo oportunidad de asistir. «Ha sido una charla de lo más íntima», me comenzó a decir. «No parecían maullar cada uno por su cuenta, creo que hablaban del futuro». Mientras lo contaba, asentía ligeramente con la cabeza, como si no se creyera del todo sus propias palabras. Unos días después de que Chibi escapara de las garras de Mike y se refugiara en casa, una mañana de enero, mi mujer estaba sola. Se levantó tarde y se preparó el desayuno. Chibi salió del armario, saltó tambaleante sobre el tatami. No se le veía como siempre. Parecía como si le hubieran arrancado los pelos blancos de la espalda. Se intuía su piel teñida de rosa por debajo. Observó a mi mujer unos instantes y se dirigió lentamente a su casa. Ninguna herida aparente. Esforzándose por calmar los latidos de su corazón, mi mujer se sentó a la mesa para terminar un trabajo urgente. Apenas un cuarto de hora más tarde, Chibi regresó con una venda que envolvía su vientre, como si quisiera que ella se diera cuenta de que estaba herido. Saltó sobre la mesa y exhibió ante ella su cuerpo maltrecho, sin dejar de mirarle en ningún momento con una expresión enternecedora. Mientras le contemplaba, mi mujer pensó que pronto llegaría el momento de la separación, y volvió a preguntarse si realmente aquel gato no era suyo. Más bien, si el pequeño animal no deseaba convertirse en su gato.
Chibi observó con sus profundos ojos verdes una cosa que llamaban lágrimas. Capítulo 15. 1990 llegó, y cuando quisimos darnos cuenta ya estábamos a mediados del mes de febrero. Si bien tenía la costumbre de venir sin falta durante el día, Chibi tampoco dejaba de hacerlo por la noche, cuando todos los de su casa se habían dormido. Ya estuviera ocupada con el trabajo o hiciera frío, una de las alegrías de mi mujer era salir a jugar con él en el jardín. A Chibi le encantaba trepar a lo alto de un pino no demasiado alto que estaba en el centro. Ella tiraba la pelota de ping pong y Chibi se la devolvía de un golpe fulgurante con la pata delantera, como un jugador de voleibol al ataque, y después la aplacaba en el suelo. Ni uno ni otra parecían cansarse nunca. Mi mujer le seguía allá donde fuera, a lo largo y ancho del jardín sumido en la oscuridad, y en su mutua persecución a veces entraban en la casa principal. Todos los muebles habían desaparecido. Era un lugar vacío donde solo habitaban sombras. A un lado del tokonoma del salón había un ventanuco que permitía el paso de la luz a modo de shoji. A través de las finas láminas de papel de arroz se filtraba el tenue reflejo de la luna. Chibi se tumbaba con el vientre aplastado sobre el alféizar, dispuesto a saltar en cualquier momento, agazapado a la espera de que mi mujer botase una vez más la pelota para devolvérsela con un gesto vivo. No dejaba de preguntarme si su juego tendría fin. Al margen de las luces de nuestra casa y de la lámpara de la entrada de la casa principal, que se quedaba toda la noche encendida para desanimar a posibles ladrones, el reflejo de la luna apenas alcanzaba a dibujar los contornos. En la penumbra de la casa, la diminuta pelota blanca rebotaba con golpes secos, y el pequeño ser vivo que la perseguía, bañado por el claro lechoso, se metamorfoseaba en una perla nacaranda. El día despuntaba, y Chibi continuaba con sus juegos en el jardín, la espalda salpicada de pétalos de flores de ciruelo, en persecución de un tábano, o lisqueando un lagarto. Aquel lugar representaba para él la vida y el caos. La repentina escalada de un árbol se producía con el mismo fulgor que el estallido de un rayo. Normalmente los rayos describen un zigzag en el cielo en sentido descendente, pero en este caso sucedía lo contrario. Impulsado por una descarga eléctrica de origen desconocido, Chibi se abalanzaba hasta la copa de un árbol de caqui y en su cuaderno mi mujer anotaba, como la punta de un relámpago, para añadir un poco más adelante, como si quisiera provocar que se desate el trueno. Sí, tenía razón. Esa era exactamente la impresión que producía. Sus palabras me recordaron un pasaje del Nihonshoki, en el que se describe al dios de la casa, y cita de la siguiente manera. Al pie de un árbol junto al pozo, delante del pórtico, hay un hermoso visitante. Nadie duda de que no pertenece al común de los mortales. Si viniera del cielo, su rostro sería celeste. El que llega de la tierra debería tener la cara labrada en barro. Era tal su belleza. ¿Será ese al que llaman Soratsuhiko? Termina la cita. En lo alto de la copa del kaki, la silueta del gato dispuesto a afrontar el instante decisivo que venía después, con todos sus nervios alerta ante el mínimo rolar del viento, era la viva imagen de quien, entre el cielo y la tierra, se dispone a balanzarse sobre un hueco imaginario. Sabía que los gatos únicamente abren su corazón a sus dueños, solo a ellos les muestran su verdadero esplendor. Como matrimonio no habíamos llegado realmente a comprender lo que significaba tener un gato, pero al menos disfrutábamos de la ambigüedad de la situación, por mucho que no pudiéramos reclamar el derecho a los mimos de Chibi. Por esa misma razón, en cambio, desplegaba con nosotros toda su inocente naturalidad, sin falsas adulaciones, faceta que ni siquiera conocían sus dueños. Sin profundizar mucho en el razonamiento, pensé que ese era precisamente el origen de su misterio. Esta actitud más relevante y definitoria empezó a ser para nosotros lo que dimos en llamar la captura del destello. La captura del destello es también el título de una serie de litografías en color a base de cera realizadas por un artista que comenzó su carrera como grabador. Recientemente me habían invitado a participar con él en una entrevista con motivo de la inauguración de una retrospectiva suya en el Museo de Osaki, compuesta en su mayor parte de hermosos grabados. ¿Qué significaba para él la captura del destello?
Su trabajo con el color a tal fin consistía, como tuve ocasión de explicar, en captar y atrapar un espacio en el que los colores no dejaran de moverse hasta transformarse en imágenes nacidas de materia inerte, del mismo aire. Generalmente admitimos que los pintores se apropian de los colores y de las formas de la naturaleza para fijarlos sobre el lienzo, pero este artista tendía a hacerlos sin disociarlos de ella, en su movimiento natural, sin tratar de fijarlos, ya que precisamente solo pueden existir con la materia y con el aire. En ese sentido se le podría nombrar digno heredero de la escuela iniciada por Leonardo da Vinci. Recuerdo un detalle de la entrevista. Se produjo una divergencia relacionada con la distinta lectura de los ideogramas Inazuma-tori o Inazuma-dori, que se escriben igual. Él se limitó a reírse sin mostrar sus preferencias por una u otra lectura. Por mi parte, no compartía la opinión del otro participante en la entrevista, un crítico de arte, y quise defender mi interpretación. La captura del destello de Inazuma-tori, atrapar cualquier cosa que tiene un movimiento como de destello, es Inazuma-dori. Una de las series estaba realizada en pintura al encausto, una técnica que consiste en diluir el color con la ayuda de cera de abeja. Como se trata de un material espeso que se seca muy rápido, el artista se vio obligado a atrapar la imagen en un instante, y esa captura del destello ha de realizarse en monocromo. En el caso de las litografías polícromas, se plasma el color en planchas de piedra que invierten las dimensiones y fluctúan. Ese movimiento entre una dimensión y otra es precisamente lo que el artista pretende capturar. Llegados a este punto, ¿cómo evitar la tentación de enunciar un sofisma? A saber, atrapar cualquier cosa que se produce espontáneamente, como un destello, es Inazuma-dori. Atrapar los colores que se presentan a la velocidad de un destello es Inazuma-tori. Si me atengo a esa interpretación, el Inazuma-dori de Chibi en el enorme y decadente jardín en realidad respondía a las dos aceptaciones a la vez. Esa al menos era mi impresión. En una palabra, el gato, con un gesto fulgurante como el de un destello, se esforzaba por atrapar ese mismo destello. Más adelante, mientras hojeaba un catálogo de sus obras, encontré la traducción del título al inglés, que sin duda había elegido el propio artista. La sorpresa me dejó clavado en el sitio. En efecto, el título Catcher of Lightning indicaba que el sujeto del acto era el que atrapaba el destello. De ser eso correcto, me preguntaba si no hacía falta corregir una vez más la interpretación. En el sentido del acto propiamente dicho de atrapar un destello, en lugar de pronunciar Inazuma-tori sin acentuación, me parecía que debía añadirse un ligero acento tónico sobre la ma. Algo así como una cesura. Dejé errar mi pensamiento e incluso llegué a pensar que a causa del fonema mis orejas, pequeñas y puntiagudas como las de Chibi, eran capaces de orientarse en todas las direcciones posibles. En la parte sureste del jardín había una caseta de madera de estructura tosca cerrada con una puerta de alambre. La utilizaba el abuelo para guardar una escalera, una red para limpiar el estanque y otros útiles de jardinería y bricolaje. El hombre disfrutaba mucho con aquel trabajo. Había estudiado metalurgia en la Facultad de Ingeniería de la antigua Universidad Imperial. En el cajón de una mesa desvencijada, ligeramente apartada en un rincón, tenía guardados todo tipo de instrumentos de agrimensura con los que estudiaba la naturaleza del terreno. La viga maestra que quedaba al descubierto en la caseta tenía apilados encima unos tablones, y era uno de los sitios favoritos de Chibi. Cuando me sentaba a la mesa lo tenía justo enfrente. Iba allí a descansar de sus capturas del destello. Subía y escondía las patas delanteras en su regazo. Una tarde, mientras trabajaba en la mesa situada frente a la ventana de la galería, desde el jardín me llegó la voz triste de mi mujer. La valla de madera solo me permitía ver la cabeza de Chibi, que asomaba desde la viga de la caseta. Ella le explicaba que pronto llegaría el momento de separarse. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Chibi no se inmutó. En su cara impasible solo se apreciaba interés por la astronomía, por el mundo vegetal y animal, una absoluta indiferencia por los asuntos humanos. Sus orejas puntiagudas parecían prestar atención solo al rumor de una corriente uniforme que penetraba por intersticios vedados a nuestra vista.
Vaya que han pasado aviones afuera de mi ventana, ¿eh? Si no es el gallo, son aviones. Capítulo 16. Llegó marzo. Al caer la tarde de un sábado de luna casi llena, nos apresuramos para llegar a tiempo a la exposición del pintor, cazador de destellos, que se inauguraba en Hiyugaoka. Salimos de casa y nos dirigimos hacia el este por el sendero. Para llegar allí había que ir hasta la estación, tomar el tren, caminar otro trecho. En total, 1 hora de camino. Pero si en lugar de eso íbamos en bicicleta, no nos llevaría más de media hora. Sacamos las bicis y nos subimos a ellas nada más salir al sendero. En ese mismo instante vimos a Chibi deslizarse furtivamente a través de un desgarrón en el muro que nos separaba de la casa de al lado. Nada más plantar sus patas en el suelo, nos dio la espalda. Rodeó una esquina llena de hierbajos y bordeó el muro en dirección sur. Pensamos que iba a saltar al Nure-en para entrar por la gatera que daba a la habitación entarimada. Nunca le habíamos pillado infraganti al cruzar la frontera. Era también la primera vez que le sorprendíamos de espaldas mientras se dirigía a nuestra casa. Miré a mi mujer. Comprendimos que era su ritual al salir de su casa para venir de visita. Pudimos sofocar las ganas de volver sobre nuestros pasos solo porque la obligación nos apremiaba. En la inauguración el artista departía con los invitados. Como yo había escrito el texto de su catálogo, me regaló uno de los originales. Sin embargo, me sentía nervioso. Al salir, fuimos a tomar un café con un redactor y un diseñador a los que conocía bien. Le explicamos que debíamos mudarnos. Les hablamos de las visitas del gato, de nuestra fútil esperanza de ganar la lotería a sabiendas de que el primer premio no bastaría para comprar un terreno que costaba 3 veces más. Por si fuera poco, ni siquiera era factible que nos vendieran una de las parcelas. Hablé y hablé como si me hubieran dado cuerda. Nos marchamos a las 9:30 a lomos de nuestras bicicletas. 30 minutos más tarde llegamos al sendero de la parte trasera de la casa. Aunque difuminadas, descubrimos las huellas de Chibi en nuestra ausencia. La cantidad de croquetas de la escudilla había disminuido ligeramente. Como no le he dejado chicharros, dijo mi mujer, que se puso enseguida a freírle unos cuantos. Sin embargo, Chibi no volvió aquella noche. Al día siguiente, el domingo, tampoco vino. Seguramente han ido a visitar a la tía que vive en Oizo, conjeturó mi mujer. Eso es, se lo han llevado, añadió. El año anterior Chibi se había ausentado varios días por ese mismo motivo, y fue eso lo que nos hizo llegar a esa conclusión. Seguro que le han puesto un gorro de paja para protegerle del sol, ¿verdad? Al fin y al cabo es fin de semana. El lunes fue un día de lluvia recia y viento fuerte. Hacia mediodía disfrutamos de claros entre los nubarrones negros que dejaban ver el cielo azul. El tiempo no iba a tardar en cambiar, y el canto del ruiseñor inundó el jardín. Desde la casa de los vecinos nos llegó el ruido de una batería. La violencia rítmica de los golpes no disminuyó durante un buen rato. Fue así como supimos que la casa de al lado no estaba del todo vacía. Chibi tampoco vino aquel día. Definitivamente Clin Clin no viene hoy. Las palabras que me esforzaba por no pronunciar se escaparon de la boca de mi mujer, que cada vez que las repetía con mayor frecuencia. Por mucho que aguzase el oído, no lograba escuchar el diapasón de su cascabel. Me preguntó si no era eso ya una señal de aviso. Tiró el trozo de pescado a la plancha que había en la escudilla y se puso a preparar uno nuevo. Cuando permanecer tranquilos nos estaba resultando casi imposible, sonó providencial el teléfono. Era un amigo que estaba en un bar de Shinjuku. Nos propuso encontrarnos con él y bebimos hasta el alba. Cuanto más retrasábamos la hora de volver a casa, más crecía la esperanza de que viniese aquel que no se dignaba mostrarse. Era una forma de refugiarnos del tormento, de escapar a la angustia provocada por el tiempo que transcurría inexorable sin tener noticias del ser amado. Regresamos temprano por la mañana. No pudimos descubrir el más mínimo rastro de su presencia. Dormimos unas 3 horas y, nada más despertamos, nos golpeó la certeza de que no estaba allí. Tan solo escuchábamos el sonido de nuestra respiración. Al hacerse de día en el interior de la casa, nos dimos cuenta de que habíamos sobrepasado un límite, como cuando el agua de un río rebasa el nivel invisible del desbordamiento. Con mucho cuidado de que mi mujer no me viera, fui a la casa principal para usar el viejo teléfono negro de la abuela. En la agenda había visto un día el número de los vecinos.
Sin más dilación, giré la rueda hasta que escuché la animada voz del niño, que me dijo que no había nadie. Con decisión le pregunté, ¿y el gato? Está muerto. ¿Cómo? ¿Cuándo ha ocurrido? El domingo, respondió la vocecilla. ¿Qué le ha pasado? Pregunté. No lo sé. Ignoraba la causa o el sentido de la palabra muerte. En cualquier caso, su respuesta fue clara, y la pronunció en un tono desconcertantemente alegre. Cerré a golpes uno tras otro todos los póstigos de la casa y me marché. De regreso, sin disimular el ruido de la asgueta al golpear el suelo, le anuncié a mi mujer casi en un grito la muerte del gato. Estoy viendo que llevamos casi una hora, sin embargo, como mañana martes no voy a poder leer, vamos a leer un capítulo más. Capítulo 17. Me pareció que la vecina había regresado de la compra. Dejé a mi desconsolada esposa deshecha en lágrimas. Enfilé el recodo del callejón y toqué el timbre de su puerta. Hasta ese momento nuestras relaciones se limitaban a un intercambio de saludos de cortesía cuando nos cruzábamos en la calle o, como mucho, a entregar o recibir paquetes que habían llevado en ausencia del destinatario. Jamás nos habíamos hecho una verdadera visita. Al parecer tuvo que atropellarle un coche el domingo por la tarde. Lo encontramos tendido en mitad de la calzada, sin heridas aparentes. Tenía la cara intacta y serena. Me extrañó mucho, la verdad. Lo que a ella le resultaba extraño a mí me parecía natural, y con razón, porque Chibi era un gato misterioso. Aunque ella fuera su legítima dueña, el hecho de hablar con una desconocida sobre aquel triste acontecimiento me causó una ligera conmoción. Cuando apareció por primera vez, prosiguió, no lo hizo en este callejón, sino al final de la calle que lleva a la estación, a unos 50 metros de aquí, delante de la casa de los Suzuki, junto al portalón. Lo vimos y enseguida empezó a seguir al niño. El domingo por la tarde estaba allí tendido, exactamente en el mismo sitio. Él nunca se aventuraba tan lejos, excepto algunas veces que me seguía cuando iba a la compra. Sobre las 11:30 de la noche alguien vino a avisarnos. Estaba casi seguro de que se trataba de nuestro gato. Salí de casa a toda prisa y sí, estaba exactamente en el mismo lugar donde lo vimos la primera vez. La mujer contenía su emoción a duras penas, mientras se esforzaba por terminar su relato sin abandonar su tono de voz suave. Era muy tarde, además domingo. No había ningún veterinario abierto. Mi hijo mayor hizo lo que pudo para salvarlo hasta que se hizo de día, pero no lo logramos. Sabía de la existencia de ese otro hijo suyo, un joven que iba al instituto. Enseguida supe quién era el que tocaba la batería. Lo enterramos en el jardín, al pie de un pino joven. Así que también había pinos en el jardín de los vecinos, me dije. Como aquella parte se extendía hacia el sur en zigzag, no alcanzaba a verla desde casa. Más al sur aún había un pequeño edificio de apartamentos que debía de ser para los empleados de alguna empresa. Para ir allí era necesario atravesar una calle privada cerrada con una valla metálica, por lo que hacía falta un buen pretexto para curiosear en su jardín. La mujer frunció ligeramente el ceño. Ha sido un gato afortunado, dijo. Debo decirle que tenía la costumbre de venir todos los días a nuestra casa. Mi mujer le había tomado mucho cariño. ¿En serio? Le estoy muy agradecida. Cuando se quedaba a dormir con nosotros, se levantaba siempre a la misma hora. Pensamos que venía a despedirse de su hijo antes de que se marchara al colegio. ¿De verdad? Se lo agradezco de corazón. Se inclinó educadamente con una reverencia. Me di cuenta de que usábamos las mismas palabras que habríamos utilizado para evocar la muerte de un niño. Quería seguir hablando con ella. Más adelante, cuando la tristeza por la pérdida de Chibi se hubiera mitigado un poco, quería que me contase cosas de él que no sabía, y contarle otras que ella ignoraba. Sí, realmente hubiera querido decírselo, pero las palabras se me atragantaron. Muchas de las escenas vividas con Chibi, convertidas súbitamente en recuerdos, estuvieron a punto de franquear la barrera de mis labios, pero me contuve. En fin, me imagino que estará ocupada. No obstante, me gustaría preguntarle si podemos pasar unos minutos para rezar ante su tumba, cuando a usted le venga bien, por supuesto. De acuerdo.
¿Tendría usted la amabilidad de llamarme mañana por la mañana? Hoy ya se ha hecho un poco tarde. ¿De dónde nacía ese deseo de acudir al lugar donde habían enterrado su cuerpo? Era como si quisiéramos conectarnos con él a través de un mecanismo psicológico en otra dimensión, para paliar así la pérdida definitiva de su presencia, la ausencia irremediable de un ser precioso e irreemplazable. Ahora sí, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta lectura, de esta narración. Si es así, como siempre, te invito a que le des like, a que comentes para sentir tu compañía en esta lectura, a que te suscribas si todavía no lo has hecho, para que la plataforma te avise cada vez que subamos estas transmisiones. Perdonen, estoy viendo cómo estornuda mi perro. Y también como siempre les invito que compartas esta lectura para que podamos ser más panas y que también ellos puedan disfrutar de esta lectura. Pero como siempre y por sobre todo, que si estás disfrutando de esta historia, que consumas la obra original para apoyar a todas las personas que están detrás de esta publicación. Y ahora sí, sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.